Ay, ahora sí. Ya, listo, listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien, chicos. Vamos a comenzar en breve. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? A los años, a los años. Nos encontramos después de una semanita por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, Sarabia, Sayago? ¿Cómo está por ahí la gente en el interno? ¿Cómo estás, Saraí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, chicos. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, chicos? Bueno, niños, entonces esperando que hayan tenido un bonito fin de semana. Hoy entonces tenemos dentro de nuestro arsenal el tema de desastres naturales. Hoy vamos a hablar sobre los desastres, ¿ya? Así que ahorita comenzamos con todo, chicos, ¿ah? Ahorita comenzamos con todo. Porque recordemos que al menos uno de los problemitas que suele venir en los últimos años también es desastres. Mucho corte con... Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué residencia dice? ¿Residencia académica? Muy bien, no, no te preocupes, no te preocupes. Ahí hacemos llegar tu mención, chicos. No, entenderás que a veces hay problemas técnicos, ¿no? Problemitas que suelen suscitarse, pues. Pues un poquito la tardanza, ¿ya? Pero no es algo que ocurra continuamente. Tú nos conoces, ¿ya? Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Una toma, dices. Listo. Hoy vamos entonces a mencionar primero la palabra desastres. ¿Qué es un desastre? ¿Qué entiendes por desastre? ¿No? Ah, ya, sí, tenemos que recuperar el día de hoy también, ¿no? Hoy en la tarde, creo que... ¿No te han dicho algo hoy en la tarde para recuperar? ¿O no te han mencionado nada? Ah, ya, sí, sí te han dicho. Ah, ya, bacán. Sí, sí, hoy es a las 6, si no me equivoco, 6 de la tarde. Ya, listo, listo, bacán. Entonces ahí te espero a las 6 de la tarde, ya sabes. Entonces, chicos, hoy vamos a hablar de desastres. Pero, ¿qué es un desastre, profe? Cuando hablamos de un desastre, se refiere porque ha habido un daño, algún problema, algo ha ocurrido. ¿Te acuerdas cuando te decían, no? ¿Eres un desastre? Ya. ¿Por qué pasaba eso? Eh, ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de un desastre, es porque un suceso normal, un suceso cotidiano ha sido alterado. Por ejemplo, en la ciudad que hoy nos encontramos, ¿no? Hoy nos encontramos en la ciudad de Lima. Si pasara un pequeño sismo, ponte un terremotito de tan solo 4 graditos, nada más, solo de 4 graditos. El sismo de 4 grados lo que va a generar quizás en la población es solo pánico, es solo miedo, pero no vamos a ver cómo se cae una casa, no vamos a ver de repente cómo el puente Santa Anita se derrumba, no vamos a encontrarlo. Entonces significa que este suceso natural, llamado fenómeno natural, solo llegó a ese nivel de fenómeno. No llegó al nivel de desastre debido a qué? A que no ha habido una pérdida de vidas humanas o una pérdida de recursos económicos. Entonces, eso no es lo mismo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Es el recreo una hora. Hay que practicar para... Claro, claro, muy bien, chicos. Entonces, eso es un desastre. Los desastres son sucesos de pérdidas económicas o de vidas humanas inducidas por el hombre o por la naturaleza. Por ejemplo, recuerdo una pregunta de examen de admisión, vino en el examen de admisión, chicos, San Marcos como tal, sobre lo que es el fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño decía, ¿no? ¿En cuál de los siguientes sucesos el fenómeno del niño, en cuál de los siguientes sucesos el fenómeno del niño se convierte en una catástrofe? Profe, ¿y qué es una catástrofe? Una catástrofe es lo mismo que un desastre. Entonces puedes usarlo como sinónimo. Puedes usar la palabra desastre o puedes usar la palabra catástrofe. No pasa nada, cualquiera de los dos es válido. Y decía, por ejemplo, ¿no? Una de las indicaciones nos decían así. Nos decían así, recuerdo. La pérdida de flora y fauna silvestre. Pregunta, chicos. Si ocurriera un fenómeno del niño, sería llamada catástrofe si es que daña la flora y la fauna silvestre. Te pedían en qué situaciones entonces el fenómeno natural se convierte en catástrofe. Y una de ellas decía eso, ¿no? La pérdida de flora y fauna silvestre. Y eso es incorrecto.
¿Por qué, profe? Porque recordemos que para que algo sea catástrofe o desastre natural, tiene que afectar directamente al hombre. Pero si nosotros vemos la pérdida de flora y fauna silvestre, no daña la economía del hombre. Si fuera economía, ganadería y agricultura, ahí sí la historia sería distinta. Entonces, chicos, un desastre es cualquier suceso provocado por el hombre o de manera natural, pero que va a alterar el funcionamiento de una comunidad. Imagínate cómo eran nuestras lomas, o sea, nuestros cerritos, en los años 80, en los años 70. Muchos de estos cerritos estaban verdes, 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 y tenían ecosistemas. Tenían vizcacha, tenían de repente por ahí lechuzas, habían zorritos, habían plantitas. Pero el hombre, chicos, un día llegó y empezamos a hacer ¿qué cosa? Casitas. Mi barrio, profe, mi asentamiento humano. Todo eso lo hicimos nosotros. ¿Y qué pasó? Dañamos un ecosistema. Al dañar el ecosistema, la flora y fauna que se desarrollaba ya no existe. Significa entonces que el hombre se convirtió en ese desastre. Bueno, lo que hizo el hombre fue un desastre, ¿no? Mi invasión, así es. Así es, cielo, tu invasión. Ese es el problema. Entonces, chicos, muy bien, Diana. Entonces, chicos, eso es el desastre. ¿El desastre qué es? La pérdida económica de vidas humanas provocadas ¿por quién? Por la naturaleza o por el mismo hombre. Ahí está. Así es, Alexander. Pero nadie quiere que las cosas se destruyan. Nadie quiere que las cosas se alteren. Para eso vamos a encontrar algo llamado gestión de riesgo. La gestión de riesgo, ¿qué es gestionar? Gestionar es planear. Tú planeas el riesgo, es decir, que buscas alguna estrategia para que el riesgo no se dé. Profe, pero no entiendo, ¿qué es el riesgo? Mira qué dice acá. El riesgo, que es la R que está acá, es la probabilidad de pérdida o daños que podrían darse. Por ejemplo, imaginemos de repente por acá tu compañero Alexander. Papá le dice, no, oye, mira, Alexander, está saliendo bien con tus notas allá en Bonex, así que este fin de semana te voy a regalar unos 200 solcitos, pues, para que te vayas a comprar a Gamarra ahora por la época del invierno, un nuevo outfit, ¿no? Claro, un nuevo outfit te vas a comprar a Gamarrita. Ganadazo, dice Diego. Buena, dice Adriana, claro, pues. Entonces, tú cuando vayas a comprar a Gamarra, ojo, de tu casa a comprar, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo, profe? Que te roben, que se te pierda el dinero, ¿no? Que fuiste en buzo y tu buzo tenía hueco, ¿no? Entonces, hay un riesgo de pérdida. Pero ¿qué haces tú para que el riesgo sea nulo? Es decir, que no se dé alguna estrategia, ¿cierto? Profe, voy a pedir de repente no sé, voy a pedir de repente a mi amiga Cielo que me acompañe, que me chalequee para ir a comprar a Gamarra, profe, ¿no? Que me ayude a escoger buena ropa, ¿no? Claro, la clásica, ¿no? La clásica. Entonces, entonces chicos, se lo va a llevar a Tacora, dice, muy bien. Entonces, quiero que entiendas que tú planificaste algo, ¿no? Voy a, llevarla para pues que no me roben, de repente para que me indique qué lugares, ¿no? Y no me agarren de tonto, tú sabes que los varones compramos a lo loco, ¿no? Señorito, ¿cuánto es de ese polo? 20 soles, ya, deme dos. Y se acabó, ¿no? Así rápido compramos, chicas. Ustedes no, ustedes sí, que cómo me queda, que si combina o no combina, ¿no? Si me atendió bien o mal, ¿no? Nosotros no, nosotros vamos, pagamos y ya está, ya, listo. Se tiene que buscar, dice, no, no hacemos eso. Dicen, son apurados. Dice, sí, nosotros sí, nos demoramos más en escoger que pagar, creo. Nos demoramos más que en pagar que en escoger, creo. Un año para coger un polo me demoro. Dice, ya me imagino, ya dirá. Yo comprando mi ciclo en Borne, dice. La tela dice, no, tú paga nomás. Entonces, chicos, eso es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo consiste en planear cosas para que el riesgo no se dé.
Profe, ¿y cómo llevamos esto al ámbito geográfico? Puede ocurrir un terremoto y para que no ocurra un terremoto, papá, ¿qué hizo? Construyó la casa y lo hizo de repente con un ingeniero que se encargue de hacer el plano, con un material de construcción de muy buena calidad. Entonces, chicos, estamos haciendo planes para que el riesgo no se dé. ¿Por qué? Porque el peligro está latente. El peligro en mi ejemplo, ¿cuál era? El peligro latente era que te roben, por ejemplo. Entonces, el peligro acá, ¿cuál será? El terremoto, el huaico, el tsunami, la erupción volcánica, ese es el peligro. Así que son sucesos naturales o también por el hombre que que altera el funcionamiento de una comunidad, que altera el funcionamiento de una sociedad. Pero el riesgo está sujeto, o sea, el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. ¿Y quién es la vulnerabilidad? Eres tú. Tú eres la vulnerabilidad. Es el grado de resistencia o exposición frente al peligro. Cuando tú construiste tu casa de material noble, cuando tú hiciste tu casa con un plano, estás disminuyendo tu vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque al vivir en una zona altamente sísmica, es decir, una zona donde tiene mucho peligro, es muy probable que tu casa se caiga. ¿Cierto? En mi ejemplo, cuando tú fuiste a comprar, de repente ese día que fuiste a comprar, no te fuiste pues de repente con una, no sé, con una ropita bien formal, ¿no? Un blazer, una camisita, un pantaloncito de vestir. No hiciste eso. ¿Por qué? Porque serías muy vulnerable, o sea, muy rochoso, profe, como le decimos. Al ser muy vulnerable, te pueden robar hasta en la puerta de tu casa, ¿cierto? En la esquina de mi casa, profe. O sea, ahí encontramos que eres altamente vulnerable en una zona de alto peligro, el riesgo a que te roben es muy alto. Entonces, todo se maneja así. El riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. Por ejemplo, para ustedes, futuros sanmarquinos, el peligro es tu examen de admisión. Tú no sabes cómo va a venir, pero la vulnerabilidad sí la determinas. Si tú estás estudiando, estás cumpliendo horarios, tienes buenos libros, profe, ya compré el libro de Wikigeo, ah, ya, significa entonces que ahora tienes una baja vulnerabilidad. Que venga el examen, profe, o sea, algo muy peligroso. No importa lo que venga, el riesgo será menor. ¿Por qué? Porque de antemano comenzaste con una menor vulnerabilidad. ¿Sí? Esa es la noción. Ahí está, en el siglo virtual del peligro es que se vaya la luz, dice. Aquí somos vulnerables a ser ciclero, dice. No, ¿cómo crees? Pues yo compro su libro. Profe, peligro en admisión en la maldición de Chu, dice. Muy bien, muy bien. Claro, Diana, búscanos por Instagram como Wikigeo Perú. Entonces ya sabes, riesgo, peligro, vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser de varios tipos. Puede ser vulnerabilidad social, económica, física, muchas más. Por ejemplo, ¿cómo así, profe? Cuando hablamos de la vulnerabilidad económica, imagínate, unos y otros somos más vulnerables. ¿Por qué, profe? Una casita en Villa El Salvador. ¿Cómo crees que haya construido ese señor en Villa El Salvador? Profe, quizás el de la casa, el dueño de la casa, no tuvo para pagar un ingeniero. ¿Y qué hizo? Maestro de obra nomás, ¿cierto? Ya, maestro de obra, construya mi casa, porfa. ¿Cuántos metros? 160 metros cuadrados. ¿Cuántas habitaciones? Cinco, listo. Vamos a poner ocho columnas, tres columnas cruzando, ocho columnas para adelante y otras tres columnas más en el frente. Maestro, ¿por qué está poniendo ocho columnas para acá y tres por acá? No sé, así tú siempre lo ponemos. No, entonces, económica no tiene el recurso, dinero, para poder de repente generar a un ingeniero que va a construir tu casa, ¿no? A ver, ¿cuántos pisos has pensado tener tu casa? Ah, ya le dice, mira, he pensado tener cuatro pisos. Ya, mira, por el tipo de suelo, yo te recomiendo no tener una casa tan alta, con que sea tres pisos suficiente. ¿Cuántas personas son? Ya la vamos a dividir entre las habitaciones. Eh, Eso va a ser antisísmico. Acá está la columna principal. Vamos a meterle por cada 2 metros cuadrados una columna que va a tener seis fierros, un grosor de diámetro para que no se caiga. O sea, ¿entiendes? Lo económico determina a que sea menos cuesta, pero obviamente genera menor riesgo a que tu casa no se caiga. Social. La misma sociedad también determina que seamos vulnerables o no. La misma sociedad, profe, claro. Por ejemplo.
Si estamos en una zona de un distrito como cualquier cono de nosotros donde vivimos, ¿qué vamos a decir? Tú le dices a papá, papá, ¿y no vaya usted a contratar un ingeniero para construir la casa? Dice, no, mi primo, mi cuñado, mi amigo, mi sobrino, construyó su casa así nomás. Yo también. Entonces, social, la sociedad determina cosas muchas veces. Físico, se refiere al terreno. Hay zonas que son más vulnerables para la construcción. Chicos, en San Juan del Urigancho yo he visto que hay casas encima de pircas. ¿Qué es eso, profe? El terreno del cerro es así. ¿Y qué hicieron las personas para construir su casa o para hacer sus casas? Pircas, tipo andenes de rocas, tipo andenes de rocas en forma de triangulito y la casita encima de ese triangulito para poder mantener. Obviamente eso se va a caer, pero quiero que entiendas que eso también es una vulnerabilidad física. En cambio, si en un lugar el suelo es estable, en un lugar el suelo es rocoso, la casa no se cae. Eso es física. Muy bien, dice papá, muy bien. Dice, profe, luego su choza se inclina porque no hicieron estudios de suelo. Exacto. Entonces ya sabes qué cosa es el riesgo. El riesgo es la pérdida. El peligro es la noción externa que puede ocurrir en cualquier momento. Y la vulnerabilidad eres tú. Tú no puedes manejar el peligro, pero lo que sí puedes manejar es la vulnerabilidad. Para eso necesitas invertir. Mientras más inviertas, mientras más costo tenga algo, más beneficio tienes. ¿Se entendió, chicos, gestión de riesgo? ¿O quieren otro ejemplo? A ver, tú me dices, si se entendió, paso a la lista de desastres naturales sin problema ni remordimientos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pam. Muy bien, muy bien. Listo, una más para tenerlo clarísimo, profe, dice Alexander. Una más. Dos. Dos más, dice. Ya, ponte que, no sé, a ver, vamos a usar ejemplos por acá. Ponte que Brenda, ¿no? Brenda le dice a Alexander, oye, Alexander, vente a mi casa, pues, para estudiar geografía. Ala, pero ¿dónde vives, Brenda? Mira, vivo acá nomás, en San Juan del Urigancho, Bayóvar. Pero tenemos la casa sola a partir de las 11 de la noche. Como para estudiar mejor, te dice, ¿no? Alexander dice, ala, San Juan del Urigancho, el peligro es muy alto. Tienes que invertir para generar menor peligro. O sea, para que el riesgo no se dé, ¿cierto? Por ejemplo, voy a pedir un Uber que me lleve de mi casa hasta su casa. Voy a tener que invertir para que el riesgo sea menor. Tú al invertir te volviste menos vulnerable, no te van a robar. Tú confía. El peligro de San Juan de Urigancho de antemano es alto. El riesgo es que no te roban. ¿Entiendes? El peligro está latente, el peligro siempre está en todo sitio. No lo podemos manejar, no lo podemos cambiar, pero tú puedes manejar la vulnerabilidad. ¿Qué tan preparado estás? Si te preparas más, eres menos vulnerable. Es decir, menos vulnerable para que el riesgo no se vaya a dar. Por eso no te robaron, porque invertiste, disminuiste tu vulnerabilidad. Ahí está. No llega, dice. Uber no sube cerdos. Le roban con todo Uber. Profe, cobran cupo. Dice, no, ¿cómo van a cobrar cupo? Dice, no roban. Claro, no, San Juan del Gancho es zona turística, chicos. Anda, visite, zona turística. Todo por estudiar geografía. Así es, todo sea por el ingreso, chicos. Todo sea por el ingreso. Muy bien. Listo. Vamos con los tipos de desastres. Vamos a encontrar, según los tipos de desastres, tres tipos. Tres tipos. Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces chicos, primer, primer tipo de desastre, los de origen geológico, es decir, lo que se forman por fuerzas internas. Y vamos a encontrar quiénes, a los sismos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Cuando nos referimos a los sismos, en geodinámico lo hemos hecho. Geodinámica, recuerda, nos hablaba de que las placas tectónicas se movían por las corrientes convectivas y cuando estas placas tectónicas chocaban entre ellas, hacían vibraciones en la Tierra. Y esas vibraciones entonces le vamos a decir sismos.
Los sismos son las vibraciones que se dan en la zona del choque de placas, pero principalmente de todo el mundo, el lugar que es más sísmico de todo el mundo es el cinturón de fuego del Pacífico, donde está el Perú. Chile, Ecuador, parte de Centroamérica, México, por el otro lado Japón, Australia, parte del norte de Australia. Somos, chicos, países altamente sísmicos. Ah, muy bien, Alexander, muy bien, gracias, gracias. Gracias por la publicidad. Son lugares altamente sísmicos, chicos. Acá en el Perú ocurren sismos todos los días. Profe, ¿cómo que todos los días, profe? Si yo no siento sismos. Tú no, porque estás en Lima. Pero hablamos de a nivel nacional, a nivel Perú, vemos sismos todos los días en el Perú. Tsunami. El tsunami es cuando, por ejemplo, terremoto. ¿Por qué se llama terremoto? Se llama terremoto porque el sismo se da en la tierra. Y si el sismo fuera en el mar, ¿cómo le llamarías? Le llamarías entonces, por obvias razones, maremoto. Si el maremoto cumple ciertos requisitos, es capaz de que las aguas del mar salgan y lleguen a inundar las costas. Eso se llama tsunami. El tsunami es cuando las olas del mar salen hacia el continente. Pero ¿por qué saldrían, profe? Van a salir porque el maremoto ha sido muy intenso en el mar. Cuando el maremoto es súper intenso, entonces las aguas del mar salen de las costas, salen de sus cauces y terminan inundando las costas. ¿Ah? Y terminan inundando las costas. Entonces, eso es un tsunami. ¿Hay tsunamis que se han vivido a gran escala? Claro. El terremoto de Japón del año 2011, si no me equivoco, chicos, ese terremoto, ese terremoto, chicos, generó ¿qué cosa? Generó que las olas del mar, ahí está, que las olas del mar, que las olas del mar se elevaran hasta una elevación de promedio 34 metros, ¿ah? 34 metros sobre las olas del mar, sobre el nivel del sol, imagínate. Una ola de más de 30 metros de altura se registraron con lo que es, con lo que es, chicos, la zona la zona de Japón. ¿Te imaginas? Unas aguas con esa altura. En Perú no hemos tenido tal indicio de tsunami, chicos. Ahí está. En el Perú, el terremoto más fuerte fue del año 1746 y ese sismo generó olas del mar de hasta de 20 metros en el Callao. Claro, en todos lugares, ¿no? Entonces, chicos, los sismos, ojo y acá, ojo, los sismos es lo mismo que los terremotos. No existen diferencias. También es lo mismo decirle temblores, ¿sí? Por si acaso, temblor, terremoto y sismo es lo mismo. No hay diferencias, no existe ninguna diferencia. Lo digo porque a veces me preguntan, y me ha ocurrido muchas veces, que la persona me dicen, profe, ¿a partir de cuántos grados ya le llamamos terremotos? No, no existe. Es lo mismo. Solo existe una diferencia, que es lo que la población le ha creado. La población, ¿qué ha dicho? La población, ¿qué ha creado? La población dice qué cosa, que el sismo, cuando genera desastres, es un terremoto. Pero si solo genera un pánico, es un temblor. Pero no, no es cierto. Según el Instituto Geofísico del Perú, terremoto no es cuando ya fue muy fuerte. No, Brenda. Déjame comentarte que según el Instituto Geofísico del Perú y WikiGeo Perú, afirman que los terremotos y los temblores es lo mismo. No hay ninguna diferencia
más de la que ya le crearon la población, o sea, la gente común y silvestre, pero no hay diferencias de manera geológica. Claro, muy bien, Alessandro. Tu fuente más confiable dice, muy bien, Mandarachi, excelente. Esto llegó gracias a comerciales, comerciales, dices. Muy bien, entonces ya sabes la diferencia, ¿sí? Y las erupciones volcánicas, obviamente también se da por el choque de placas. Dos placas chocan y eso genera, pues, a que se destruya una parte de la placa y el magma salga a la superficie en forma de erupción volcánica. Entonces eso también. Sí, así es, Vania. Son sinónimos. Y ya sabes. Muy bien. Ahora vamos con los de origen geográfico. Los de origen geográfico ya son causados por fuerzas externas. Las de origen geológico son causadas por fuerzas internas. Las geográficas son por fuerzas externas. Y vamos a registrarlas así. Tenemos, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un río. Un río que viene de las partes altas hacia las partes bajas. Entonces, pero todo el terreno, todo el área que está acá rodeando, todo el área que rodea al río se le llama cuenca. Entonces, ¿qué es una cuenca? Una cuenca es el área que rodea todo un río. Pero la parte alta de mi cuenca, la parte alta de mi cuenca está siendo provocado por lluvias. He dibujado nubecitas y lluvias al costado. ¿Eso qué ha hecho? Que haya lodo. ¿Eso qué ha hecho? Que haya barro, que haya roca. Y de las partes más altas de la cuenca hidrográfica, el lodo y el huaico va a terminar cayendo hacia la parte baja. A eso se llama aluvión. ¿Qué es el aluvión? Es el desprendimiento de masa de lodo, roca o de hielo desde las partes altas hacia las partes más bajas. Va a caer entonces el aluvión. El aluvión es un término general. Pero si lo que cae, pero si lo que cae es lodo y roca provocado por lluvias muy intensas, a eso se va a llamar huaico. Profe, entonces, ¿un huaico y un aluvión es lo mismo? Es como, es como que el huaico es un pequeño aluvión. El término en geología se llama aluvión, pero en el Perú a los aluviones no le decimos aluviones, le decimos huaicos. O sea que los huaicos son aluviones, solo que los huaicos son aluviones más ligeros. Por ejemplo, tú que vives por Chosica, alguna vez publicaste por ahí, ¿no? Maldito aluvión, se llevó mi casa. No, no dices eso, ¿cierto? Dices normalmente, maldito huaico, ¿no? El huaico se llevó mi casa, profe. El huaico es un término quechua, es un término peruano. Nosotros así le llamamos al aluvión. Pero si el aluvión es de hielo, le vas a cambiar el nombre. Si el aluvión es de hielo, y obviamente eso ya ocurre en las partes más altas todavía, a eso se llama aluts. Ahí está. Entonces, ¿qué es el aluts? El aluts es la caída de un frente glaciar. El aluts, entonces dile, es la caída, es la caída de un frente, es la caída de un frente glaciar provocado, provocado por cambio climático, por cambio climático, fuertes sismos, fuertes sismos, o simplemente por, está bien, cambio climático y fuertes sismos. Ahí nada más. Y excelente por ahí. Alguien me mencionó este Yungay. Chicos, tú sabes que a veces a uno le da flojerita, vos. Por ejemplo, chicos, hace unos añitos, bueno, no muchos añitos, hace en los años 70, hay una zona allá en el Callejón de Guaylas, se llama Yungay. Fui este último fin de año al Callejón de Guaylas y tuve la oportunidad de visitar Yungay.
y el guía te dice, no, señores, pasen a esta zona, tú entras, y una vez que donde tú pasas a una zona, como que el suelo parece que se hunde. Si ha sido tipo pantanos de Villa, no me vas a dejar mentir, pantanos de Villa es una zona cuando tú caminas se siente como que el suelo se va a hundir en cualquier momento, ¿no? Como que te hundes poquito a poquito tus pasos. Si no los, si no lo has sentido es porque no sé por dónde ha sido, pero Pantone Villas tiene esa condición. Cuando tú vas a esa zona, el guía te dice, señores, desde que ustedes han entrado por esa zona, antes en este lugar hubo una ciudad. Una ciudad que fue sepultada por un nevado. Estamos hablando, chicos, del nevado más alto del mundo tropical. Estamos hablando de lo que es, que no te veo. Ahí está. Dicen sismo, cinturón de fuego del Pacífico. Claro, claro, así es. Todo eso era un campo. Todo eso vivía una ciudad, una población. Entonces, en el año 70, el Nevado Huascarán se derrumba. Una parte del Nevado Huascarán se cae y sepulta la ciudad que vivía abajo. Ojo, al vivir abajo, no nos referimos que vivían inmediatamente al costado del Nevado, sino a una distancia promedio de unos, más o menos, ¿qué serán? 14 kilómetros más o menos. 14 kilómetros es bastante largo, ¿ah? O sea, es una distancia prudente, más o menos. Con decirte que si tú vas del mercado de Venezuela hasta la Facultad de Psicología, que está al fondo por la presa Marcos, para que te des una idea, eso será 1 kilómetro. Imagínate 14 hasta 18 veces esa distancia, porque no recuerdo ahorita cuánto fue la distancia, pero se calcula entre 14 a 20 kilómetros máximo. A pesar de esa distancia, chicos, el nevado Huascarán terminó cayendo y sepultando toda la ciudad. ¿En cuánto tiempo, profe? En 3 minutos. La masa de hielo, barro y roca que cayó de la parte alta hacia la parte baja tuvo un grosor tan alto que cubrieron las palmeras. Hay unas palmeras, cuando has ido a la Plaza San Martín, cuando has ido de repente a ver la tóxica por allá por el centro de Lima, por el centro cívico, ¿has visto palmeras? Esas palmeras miden en promedio de 8 a 10 metros de altura. Las palmeras fueron sepultadas y hay algunas palmeras que quedaron todavía parte de su, pero es como 1 metro nada más, todavía quedan por ahí una, dos, tres palmeras que han sobrevivido a esa caída de lodo. ¿Te imaginas? Entonces, chicos, eso es la ciudad de Yungay. ¿Ya? Por ahí tengo videos, de repente en mi canal de TikTok, hay videos de algunos lugares que visito, no recuerdo si subí algún video de Yungay, probablemente no, pero si lo encuentro voy a tratar de subirlo dentro de poco. Pero hay varios videos por ahí en mi canal de TikTok también, de lugares que visito. Entonces, chicos, ahora mencionarte, muchas veces la noticia dice, ¿no? Hace poco hubo un simulacro, ¿te acuerdas del simulacro general? El simulacro general que se dio hace 2, 3 semanas máximo. Ya, eso se dio justamente en una mención conmemorar a lo que ocurrió en Yungay en los años 70. Pero de repente, ahí está, pero de repente, chicos, pero de repente, pero de repente, chicos, vamos a encontrar lo siguiente, de que a veces vemos en las noticias, ¿no? Vemos en las noticias que dice, ponte, a ver, puede decir así. Aluvión de Yungay. Profe, ¿está mal el término o está bien? No, está bien. Es un aluvión. Ocurrió en Yungay, aluvión de Yungay. Está bien. Pero sería mejor decirle alud de Yungay. ¿Sí? El aluvión es un término general para designar a cualquier caída de masa. No importa si es lodo, no importa si es roca, no importa si es de hielo. Pero si es de lodo y roca, a ese aluvión dile huaico. Y si es de hielo, a ese aluvión dile alud. ¿Te das cuenta? O sea, es lo mismo, solo que es una forma más específica. Es como que a Alexander yo le diga, no, oye humano, está bien. Pero yo le digo, oye caballero,
Suena mejor, ¿sí? Designa algo específico. Lo mismo pasa. El aluvión en lo general. El alud es algo específico. Listo, chicos. Puedes tomar ahí tu pantallazo porque me falta hacer los de origen atmosférico y voy a borrar la primera parte. Así que, chicos, aprovecha para tomar tu pantallazo. Si en el caso recién estás despertando, ahí está. Tú que recién estás despertando, claro, puede pasar, pues. Puede pasar. Ya, chévere. José Armando, ¿qué estás armando? Que diga este, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Luz Nayeli, muy bien, Luz Nayeli, gracias. Listo, ahora sí, puedo borrar la primera parte. Muy bien, vamos entonces, chicos, a los fenómenos naturales de tipo atmosférico. De tipo atmosférico. Ya, muy bien. Dice, profe, hoy tuve dolor de cabeza, pero me levanté justo para su clase. Dice Sayago. Dice Sayago. ¿Qué pasó, chicos? Ahora son más. ¿Qué pasó? ¿Los han fusionado con otro siglo o por qué son tantos? Yo recuerdo que no eran tantos. Eran bastantes, creo, no muchos. No eran tantos, creo. Hay nuevo, dice. Se han matriculado más. Ah, ya, ya. Es que ahora sí se conectan, dice. Somos menos, profe, dice. ¿Qué eran más? ¿Que sí? 130. Ah, ya, ya. Vacante limitada, dice. Ah, ya, yo pensaba que eran. Siempre han sido así. Como siempre veo que siempre comentan solo 10, creo. Yo pensaba que eran 20. Ya. Vamos con lo de origen atmosférico. Ajá, ajá, ajá. Justo cuando hay más conectados, hay más problemas contra la luz. Dice, hay hacinamiento de profe, dice, Celón ya no da más para más. Claro, me imagino, me imagino. Listo. C. La de origen atmosférico. Ahí está. Vamos a decirla ahora sí. La de origen, vamos a ponerle C. Está la de origen atmosférico. Listo. En la del caso de origen atmosférico, vamos a entrar algunas cositas. Ajá, 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 ajá. Ah, ya. Ah, bueno, bueno, son cositas, bueno. Uno, la helada. Tenemos dos cosas acá, la helada y el friaje. Lo vamos a dar en fácil porque me parece que el tema que tenemos que recuperar hoy en la tarde, hoy tenemos que recuperar, chicos, a las 6 de la tarde, así que pon en tu agenda, poner en la agenda, sí, ya sabes, recuperación de geografía de 6 a 7:40, tema climas del Perú, si no me equivoco. ¿Ya? Esa agenda tiene que estar firmado por papá, ya sabes, revisado y sellado por papá. Ya sabes, ¿ah? Después dice, no, nadie me avisó. Ahí está. ¿Qué papá dice? ¿Qué papá dice? No, ¿cómo que qué papá? Ya, ahora, la de origen atmosférico, vamos a encontrar dos cosas. Vamos a encontrar al helada y al friaje. Tenemos dos recuerdos, tenemos helada y friaje. Hay algo llamado heladita, ahí está, y hay otra cosa llamado friaje. Helada y friaje. Ambos son descensos de temperatura. Ambos son descensos de temperatura. Profe, ¿dónde está la diferencia? Ahí está, ¿cómo que agenda? Dice, recién me entero. Claro, tú tienes una agenda, pues. ¿Dónde está la agenda? Ahí está en la agenda. Fecha de hoy, ¿no? Apunta en la agenda.
Se Helada, tenía que tener agenda. claro, una agenda para los apuntes, pues, de geografía. De color celeste mandé a forrar. Muy bien. En la helada es, es un descenso de temperatura. Ah, virtual dice que de verdad no. Es broma, por si acaso, es broma. Tú eres capaz, ¿no? Mamá, cómprame un cuaderno, el profesor me ha dicho, dice, ¿no? Capaz. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, es un descenso de temperatura, es un descenso de temperatura, pero ¿en dónde? En la zona andina, en los Andes, en los Andes. ¿Cuándo? Durante las noches invernales, durante las noches invernales, durante las noches invernales, chicos. Es decir, es decir, que en algunos lugares vamos a ver cómo la temperatura desciende tan bruscamente, tan, cómo la temperatura baja tan bruscamente a que, chicos, en la sierra las temperaturas bajan tanto que llegan a 0 grados. Según el Cenami, hay lugares de la sierra que este año van a llegar hasta los 12 grados bajo cero. 12 grados bajo cero, chicos. Principalmente las ciudades que se encuentran por encima a 3.200 o 3.500 metros de altura. A ver, eso normalmente ocurre a mayor o a mayor, profe, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Así que como te das cuenta, son zonas altamente frías. Justo dice acá en Apurímac, dice. Ah, ya, ¿a cuántos grados estás allá en Apurímac? A ver, cuéntanos, Luis. ¿Qué dice tu laptop? A más de 3.200 metros, chicos, encontraremos temperaturas muy frías, principalmente en las noches. Ojo, y todavía no estás en invierno. Recuerda que el invierno comienza el 20, o sea, promedio en menos de 2 semanas, si no me equivoco, estamos comenzando la estación del invierno todavía. Así que ya sabes, Lara, todavía no es invierno. El friaje también es un descenso de temperatura, pero ahora es en la selva. Ahí está. Sí, el friaje también es un descenso. El friaje es un descenso de temperatura en la zona amazónica. Ahí está. En la zona amazónica. En la zona amazónica, por el ingreso, por el ingreso de un viento frío, por el ingreso del anticiclón, por el ingreso del anticiclón del Atlántico Sur. Ahí está. Del Atlántico Sur. Listo. Del Atlántico. Ah, por el ingreso del anticiclón del Atlántico Sur. Está bien. Del Atlántico Sur. Muy bien, chicos. Ahí está. Por el ingreso del anticiclón del Atlántico Sur. O sea, un viento frío desde el Océano Atlántico se mete a la selva y a la selva le va a bajar la temperatura por 1, 2, 3 días. O sea que es menos de una semana. Pero el problema es que bajan a temperatura de 17 grados. 17, 16 es como lo que estamos ahorita en Lima. O sea, profe, no es mucho, pero para la selva sí lo es, porque la selva todo el año hace calor. Como el verano en Lima, algo así, es un día común, un lunes por la mañana en la selva. Y de temperaturas de 30 grados bajen de frente a 17 de un día para otro, para allá es muy complicado. Uno, la selva no tiene casas como la tuya, de material noble. Dos, en la selva no tenemos pues un colchón, una buena frazada para abrigarnos, porque allá dormimos en hamacas, dormimos en zonas eh, que no necesitan pues mucho calor. La ropa. En la selva la ropa gruesa no es común. La ropa gruesa es muy raro. Ropa es lo último que te vas a preocupar en la selva, porque hace mucho calor, pues. Claro, no, no, cuidado, cuidado. Muy bien. Claro, ¿y cuáles son las fechas del friaje, profe? Muy buena pregunta, Adriana, muy buena pregunta.
Pregunta que no tiene respuesta. Los friajes son fenómenos que ocurren en cualquier momento. Normalmente pueden ocurrir al año 10 veces. No tienen fecha específica, pero podrían ser más común entre los meses de abril a octubre, en ese rango de meses. Es más común en ese rango de meses. Como ves, no es solo en el invierno como la helada, sino que la amplitud de su producción es mucho más amplia. Por eso que es un poco difícil contestarte en qué momento podría darse exactamente. ¿Ya? ¿El friaje es el ventanal de un día? Sí, algo así. Y por si acaso, solamente para los chicos que quieran aprender más sobre el tema de hoy, recuerden chicos que eso está en el canal de YouTube de Wikigeo. No, sino te recomiendo buscar en el Google, poner en el Google glosario de términos según INDECI, Instituto de Defensa Civil. Vas a descargar un PDF, chicos, y en ese PDF vas a encontrar todo lo de desastres naturales y es un diccionario de geografía adicional. Lo puedes descargar, está gratuito, es un PDF por ahí. Ahí está. Muy bien. Nos vamos a visitar el estudio y visitamos el frío, dice. Ah, ya, muy bien, chicos. Vamos entonces, nos vamos al Huascarán. Listo. No, como te había comentado este julio, ahora el próximo mes me voy de viajecito, chicos, por las vacaciones. Así que, caballero, tengo que alistar mis chompitas porque voy a Cusco. Temperaturas promedio de invierno 5 bajo cero. Así que, caballero, chicos, ahí te contaré cómo fue el frío por allá. El fenómeno del niño. Ahora hablaremos del fenómeno del niño. Claro, huevín cherry, dice. Ahí está, se ve que hay plata, dice. Claro, voy a hacer un live desde allá, pues. Claro, un live desde allá. El fenómeno del niño, desde Machu Picchu. Chicos, ahí está el Machu Picchu. Muy bien. ¿Se va solo, dice? Sí, también, también. Solito, solito. Muy bien, chicos. El fenómeno del niño es bien fácil, mira. Es bien sencillito. Vamos a encontrar lo siguiente. Muy bien, muy bien. Vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos por acá a un continente. Ahí está. Y por acá tenemos a otro continente. Acá tenemos a lo que es América. Por este lado tenemos América. Y por acá tenemos a Asia y también una parte de Oceanía. Asia y Oceanía. Y si esto es América y eso es Oceanía, ¿en el medio qué habrá? En el medio habrá el Océano Pacífico. Ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, ahí está el Océano Pacífico. Pero lo que normalmente pasa es esto. Vientos alisios. Los vientos alisios, ¿qué hacen? Agarran el calor de América y lo botan hacia Asia. Agarran el calor de América y lo botan hacia Asia. El viento alisio hace esto. El calor lo bota para allá. Lo bota para Oceanía. Si el calor se está yendo para allá, ¿qué va a pasar? Se forman nubes. ¿Y las nubes qué forman? Lluvias. O sea que las inundaciones y las lluvias, ¿dónde están? Al sur de Asia. Por eso debes haber visto cómo llueve en la India, cómo llueve en Corea del Sur, cómo llueve en Japón. ¿Sí? Pero, profe, acá en Lima no está lloviendo. Exacto. Lima es seco, Lima es árido debido a que los vientos alisios se llevan el calor desde América hacia Asia. Y eso genera que esta zona sea seca. Y eso genera que esta zona tenga sequías muy prolongadas que formaron desiertos en América. Eso es normal. Pero hay épocas del año, principalmente en verano, que los vientos alisios que se encargaban de empujar el calor hacia Asia ya no tienen la misma fuerza. No significa que desaparezca el viento, sino que la fuerza se debilita. Al debilitarse la fuerza, todo el calor que estaba allá, ahora el calor viene hacia América. Entonces, chicos, el calor va a empezar a llegar hacia América, el calor va a ingresar ahora hacia América y en América va a empezar a formarse nubes. Y en América vamos a encontrar la formación de nubes. Y estas nubes lo que van a generar son lluvias. Y esas nubes lo que van a generar son lluvias.
Esto es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es cuando el calor viene desde Asia y Oceanía hacia la parte de América. ¿Y por qué pasó esto, profe? Eso pasó porque se debilitaron los vientos alisios. Profesor, ¿y por qué se llama fenómeno del niño? Porque cuando ocurre este ingreso de aire caliente en el Perú, se está viviendo una corriente llamado la corriente de El Niño. La corriente de El Niño es una corriente el cual toma el nombre al niño Jesús, debido a que es una corriente que ingresa hacia el Perú durante la etapa del verano. Pero como justo el Perú está viviendo corriente del niño, este fenómeno obtiene su nombre. Por eso se llama fenómeno del niño. Entonces, no confundir el fenómeno con la corriente. Muy bien. Muy bien, Alexander. Ahí está. Claro, claro. Muy bien, entonces ya sabes, ¿ah? Ya sabes qué es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, chicos, recuerda, es el ingreso de masas de aire caliente hacia la parte de América. Ahí está, hacia la parte de América. Listo. A ver, vamos a ver más cositas, profe. Todititas, ¿ah? Hasta abajo, profe, ya hasta abajo lo hacemos. Listo, ya estamos. Listo, listo. Muy bien. Entonces, el fenómeno del niño, le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir entonces, consiste en el ingreso. Ah, mira, tú qué vas a ingresar, mira. Consiste en el ingreso, consiste en el ingreso de masa glaciar. Disculpa, consiste en el ingreso de masa caliente hacia América. No solo de agua, también de aire caliente, aire y agua caliente. De masa caliente hacia América. Ahí está, hacia América. ¿Y la causa qué es? Y la causa de esto será entonces el debilitamiento de los vientos alisios. El debilitamiento de los vientos alisios. Debilitamiento de los vientos alisios. De los vientos alisios. Ya está. Muy bien. ¿Y esto qué consecuencias genera, profesor? Uf, un montón de cosas. Las consecuencias más usuales serán lluvias, lluvias torrenciales, lluvias e inundaciones muy intensas. Inundaciones. ¿En dónde, profe? En la costa. ¿Pero en qué costa? En la costa norte, en la costa boreal, tipo Tumbes, tipo Piura, en la costa boreal. También puede generar sequías. ¿Sequías, profe, en dónde? Sequías en la Sierra Sur. Sequías en la Sierra Sur. También podría provocar esto. También puede generar, por ejemplo, la migración de la anchoveta. La anchoveta se va del Perú. La migración de la anchoveta. La migración de la anchoveta. También podríamos encontrar, por ejemplo, las enfermedades. Hay enfermedades que se van a dar, como el dengue, por ejemplo. Profe, ¿qué más? También puede haber pérdida de agricultura. Claro, pérdida de cultivo. Pérdida de cultivo. Hay cultivos que se pierden debido por las intensas lluvias. El algodón, por ejemplo, el algodón se ve afectado por las intensas lluvias porque el algodón crece en zonas secas. Como también hay cultivos que se benefician, como el caso del arroz. El arroz se beneficia. Entonces, mira, esto es fácil, ¿ah? ¿Qué es niño? El niño es cuando el aire caliente desde Asia viene hacia América. ¿Y por qué se dio?
porque la fuerza que lo empujaba, el viento alisio, acaba de debilitarse. ¿Qué pasaría si el viento alisio ahora fuera con más fuerza de lo normal? Ahora empuja con más fuerza el aire caliente hacia Oceanía. Allá, profe, ya no va a haber lluvias, ya no, ya. Ahora la sequía será más intenso. Cuando pase eso, ya no se va a llamar niño, se va a llamar niña. La niña, ojo, no existe corriente de la niña. Lo que existe es fenómeno de la niña. ¿Y qué es el fenómeno de la niña? Es cuando el viento alisio sopla con tanta fuerza que ahora el viento se va para allá. Las lluvias serán mayores en Asia y el Perú vivirá sequías. Cuando hay niña, se da por el aumento de los vientos alisios. Ya no habrá lluvias e inundaciones, habrán sequías. Habrán lluvias en la sierra. La anchoveta, más bien va, ya no se va a ir, va a regresar. Enfermedad, bueno, no se dan enfermedades, pero sí se siente un ambiente más frío. Cuando hay niña, el ambiente se siente más frío. La niña es todo lo contrario al niño, chicos. Ahí está. Chicos, esto es toda la teoría y vamos a pasar al material. A ver, ¿cómo vamos? Preguntas hasta acá. Así es. Muy bien, Alexander. Esa es mi foto en Moquegua, en el volcán más pequeño del mundo. O sea, el niño es caliente y la niña es fría. Así es. El niño es caliente y la niña es fría. Ya la conoces, ya. Tranquilamente podría vivir ahí, dice. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, chicos, vamos con las claves, vamos con el material. Pregunta número one. Muy bien, ahí está. Mi cerro parece, dice. Claro, tu cerrito, tu cerrito. Muy bien. Listo. Se llama fenómeno del niño porque cuando ocurre en el Perú se está dando la corriente del niño. O sea, lo que dura de diciembre a marzo es la corriente del niño. En cambio, el fenómeno del niño no es algo local, es algo mundial. Pero justo coincide con la corriente del niño en el Perú. Por eso le toman el nombre. Entonces, no confundir. El fenómeno del niño es global, la corriente del niño es local. La corriente del niño todos los años y el fenómeno del niño raras veces. De 3 a 5 algunos dicen. Así que ya sabes. Los desastres naturales han afectado a la sociedad. Dice, un desastre se define como un evento. ¿Previsible? No, nadie puede saber cuándo va a ocurrir un sismo. Es decir, eso no se da. Pero sí es catastrófico. Y uno de esos ejemplos pueden ser entonces los terremotos, los sismos. En la uno, la clave será besito. Dos, las diversas regiones del mundo, la falta de precipitación. Ahí está, la falta de precipitación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la sequía? Ah, pues una sequía sería una condición donde faltan las lluvias, ¿cierto? Profe, ¿y las sequías dónde estarán? ¿En las geológicos, geográficos o atmosféricos? Obviamente en los atmosféricos. Y la clave acá tiene que ser casita. Es una etapa prolongada donde no vamos a encontrar lluvias. En la pregunta número 3 habla de la helada blanca y negra. Profe, ¿cómo es una helada? Ah, te dije que una helada era cuando era un bajón de temperatura. Pero si la helada hace que el cultivo tenga hielo alrededor, a eso se llama helada blanca. Pero puede pasar que el frío sea muy extremo. Si el frío es muy extremo, las hojas de las plantas se ponen de un color negro, como si se hubiera quemado. Por eso le dicen helada negra, porque al ser un frío muy extremo, las hojitas se queman. La helada blanca ocurre cuando la humedad atmosférica es alta y la temperatura desciende por debajo de cero. ¿Ya? Sí, válido. La negra es menos dañina, no, la negra es más dañina. Y la negra se asocia con extremadamente puntos de temperatura muy bajas, donde la planta se muere. Eso es correcto. Y por si acaso, eso del hada negra y blanca ya vino en el examen de admisión para los chicos del área A, para la gente del área de medicina. ¿Sí? A ellos ya les vino esa pregunta ya.
Muy bien. Un favor, ¿podría bajar en los comentarios? Se quedó atascado ahí. Mm, Se quedó, ya no lo veo ya. Mm. Ay, está chévere, ahora sí. Listo. Ya en la pregunta 4, el fenómeno del niño. Ahí está el fenómeno del niño. Dice el profesor, en el caso de los tornados y remolinos, ¿ocurre en el Perú? Sí, sí hay. Recordemos que sí vamos a encontrar tornados y remolinos, inclusive tormentas en la selva. En la selva vamos a encontrar tormentas también. Hace poco en Pucallpa, no sé si vieron, un tornado, fue grabado un tornado en Pucallpa. Entonces sí puede ocurrir. En la 4, ¿el fenómeno del niño, los vientos alisios se intensifican? No. ¿El fenómeno del niño se clasifica según su intensidad de categoría? Sí. Pueden ser fenómeno del niño a gran escala, que lo llaman intenso, débil, moderado, extraordinario. Esas son las denominaciones. Muy bien, muy bien. Y en la tercera, ¿la oscilación del niño es cambio de presión atmosférica? Sí, también cambia la presión atmosférica. En la pregunta 5, en una conferencia sobre la gestión de riesgo sísmico, dentro de las opciones no es una forma de mitigar ante el sismo. Mitigación, mitigar algo es disminuir el impacto de algo, disminuir el impacto de algo. ¿Cómo tú disminuirías el impacto de un sismo? Se desarrolló, dice, desarrollo de infraestructura utilizando material reducida de capacidad estructural. Eso es incorrecto. Piden justamente la que no tengan relación. Si yo construyo de cualquier material mi casa, obviamente se va a caer. No es que Dios fue malo, no. Ya estaba en alto riesgo esa caída de la casa. Una región de montaña, nos reportan varias carreteras. Un derrumbe es la caída de una masa de lodo, tierra y otros materiales producida por de la base de las laderas o valles acantilados. Y eso también puede ser natural por las lluvias. Vamos a marcarle la B. Profe, ¿qué es un socavón? ¿Qué es un socavamiento? Un socavón es un túnel. Cuando hacemos túneles en la tierra, entre la cordillera, se derrumban muchas veces. Ahí está. Así es. En la 7. En una estación de esquí en los Alpes, un grupo de montañistas. Ah, mira, vamos a hablar de una avalancha. Las avalanchas pueden ser desencadenadas por acumulación excesiva de nieve, sí. Las avalanchas, los aludes, también se pueden llamar avalanchas y aludes. Un aumento repentino de la temperatura puede incrementar el riesgo de avalanchas, sí. El desprendimiento del terreno no influye, no, la pendiente del terreno obviamente que influye y mucho. Así que en la 7, avión. En la pregunta 8, estamos en una región montañosa, donde un equipo rescatista capacita a excursionistas sobre la prevención de aludes. Ah, ya, otra vez. La variación de temperatura dentro del manto de nieve puede crear capas de diferentes niveles de estabilidad. Sí, pues algunas caen. Las avalanchas solo ocurren en laderas con inclinación superior a 50. No. La velocidad de la avalancha, bueno, sí. Son datos simplemente esa última. En una reunión comunitaria del pueblo de Paleta, del pueblo Paleta, un especialista de prevención de desastres explica el pueblo Paleta. ¿Qué concepto se refiere al conjunto de acciones destinadas para disminuir qué cosa? El impacto de un sismo. Ah, ya, gestión de riesgo. Ahí está. 10. Durante el estudio de impacto ambiental, un equipo de investigadores analiza el nivel de vulnerabilidad. Una región con vulnerabilidad baja se caracteriza por la conservación de recursos naturales, planificando el crecimiento poblacional y contaminación. Sí, claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. El nivel de vulnerabilidad muy alta se presenta cuando la temperatura es inferior al promedio normal. No, porque recuerda que la vulnerabilidad no depende ¿cómo se llama? De la condición de la naturaleza, sino depende de cómo tú te desarrollas frente al problema. Esa es la diferencia. El nivel de vulnerabilidad muy alta se presenta cuando la temperatura es inferior, no. En todo caso sería cuando es alta. 10 besitos. En la 11 hay que relacionarla. La clave tiene que salirte casa. En la 12, la clave tiene que ser besito. Solo hay una falsa, que es la tercera.
Dice que la técnica ancestral de los huachaques permite mitigar el efecto de las heladas en los Andes al provocar el calor almacenado de los suelos húmedos y cercanos a los cuerpos del agua. Y no, no eran los huachaques, sino era ese, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas de los guaruguaru, de los camellones, de los tiahuanacos alrededor del lago Titicaca? Ya, ahí era otra cosa. En la 13 la clave tiene que ser casa. La única falsa es la tercera. La helada por radiación y advección requieren altos niveles de humedad. No, baja humedad. Advección se refiere a algo por frío. Una helada por advección es una helada fría. Eso se llama helada advectiva, cuando un viento frío ingresa a un pueblo. En la pregunta 14 la clave tiene que ser entonces enano. Y en la pregunta 15 besito. Estimación. Siempre que utilicemos la palabra no estimación, se refiere a calcular los daños. Preparación, cuánto te capacitamos. Rehabilitación y reducción son las consecuencias que vamos a tener que hacer en un lugar determinado para poder disminuir, pues obviamente, el nivel de desastres. ¿Ya? Listo, chicos, entonces acá nos vamos a quedar. Ha sido un gusto, chicos, y nos estaremos encontrando hoy en la tarde. Creo que tenemos recuperación, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos, cuídense. Hasta la tarde, chicos. Muy bien, Hasta muy bien. Nos luego, profe. vemos. Chau, Diego. Muy bien por ahí en el audio. Muy bien. Nos vemos, chicos. Nos vemos, nos vemos.